Hola chicos, bueno, ahora este tema, debido a que tengo un poquito de trabajo, fue que decidí hacerlo de esta modalidad. Vamos a ver las fuentes, temas y problemas de la investigación criminológica. Fuentes de información. Vamos a tener la biblioteca. Evidentemente creo que todos hemos ido a alguna biblioteca y sabemos cuáles son las funciones de esta. En esta vamos a poder encontrar libros y no solo físicos, sino también podemos encontrar algunos libros electrónicos, ya que en algunas bibliotecas pues podemos encontrar una computadora. Tenemos la hemeroteca, que esta se especializa en diarios y en otras publicaciones periodísticas. Prácticamente, pues se refiere a los periódicos. Esta se va a clasificar por tema, país de origen y fecha. Aquí en México tenemos una hemeroteca y tiene periódicos que se utilizaban desde hace muchísimo tiempo. Sin embargo, cuando tú vas, te permiten verlos, pero con mucho cuidado. O sea, puedes ocupar unos guantes para evitar maltratar todo este tipo de papel que con cualquier cosita se puede desgastar. Tenemos la filmoteca o cinemateca, que es el archivo especializado en la catalogación, conservación y consulta de documentos cinematográficos. En esta podemos encontrar tal vez que si en algún momento se filmó algo como evidencia, pues lo vamos a poder adquirir. Los archivos, creo que todos conocemos los archivos. Se utiliza para nombrar al conjunto ordenado de documentos que una sociedad o institución o persona elabora en el marco de sus actividades y funciones. Tal vez en un ejemplo podría ser que no encuentran el contrato que firmaron, van a recurrir al archivo para confirmarlo. En derecho, el archivo es aquel que guarda todos aquellos asuntos que se pueden dar. Y ya si se puede llegar a algún acuerdo o se llega a una resolución, pues el archivo va a tener tu expediente para que tú lo puedas revisar. Los medios de información son también conocidos como los medios de comunicación. Es un instrumento o forma de contenido por el cual se realiza el proceso de comunicación. Usualmente se emplea el término para hacer referencia a los medios de comunicación de masas, de muchas personas. Sin embargo, otros medios de comunicación puede ser el teléfono, que no son masivos, sino interpersonales. Desde que los medios de comunicación nacieron y se desarrollaron, se han vuelto una gran fuente de poder e influencia social a nivel mundial. Desde que estos medios se dieron, podríamos encontrar tal vez cosas que pasaron hace mucho tiempo y así poder probarlos. Tal vez que podemos encontrar una escritura de hace mucho tiempo, sin embargo, pues va a tener que cuidarse de la manera necesaria. También tenemos el Internet, que este es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas que utilizan la familia de protocolos, lo cual garantiza que las redes físicas heterogéneas que la componen constituyan una red lógica única de alcance mundial. Nosotros estamos muy acostumbrados a utilizar el Internet. Sin embargo, creo que también es muy necesario que nosotros aprendamos a utilizar un libro, o que tal vez no aprendamos, sino que se nos haga una costumbre el no consultar solo Internet, sino también consultar algunos libros, ya que la información de Internet no es 100% confiable. Sin embargo, en un libro pues no va a haber motivo para cuestionar la información que encontramos. Tenemos libros electrónicos. Estos de igual manera son de una fuente muy confiable, solamente que no los vamos a tener de manera física, sino en una versión electrónica de algún libro que podemos encontrar impreso. Pero es lo mismo citar un libro electrónico a citar un libro físico, ya que es lo mismo y nos aporta lo mismo. Tenemos las fuentes del conocimiento criminológico. En esta, la primera va a ser la ley. ¿Qué es la ley? Es una norma jurídica dictada por el legislador, es decir, un precepto establecido por la autoridad competente en que se manda, prohíbe o prohíbe algo en consonación a la justicia, cuyo incumplimiento conlleva una sanción. Comúnmente la ley que nosotros vamos a ocupar para esta materia va a ser la ley penal, que es aquella que rige todas las conductas ilícitas que tiene un individuo, pero sin embargo se van a sancionar. En general, las leyes son normas que regulan la convivencia social de una nación para que el desarrollo de esta sociedad pueda ser de una manera buena.
Tenemos la jurisprudencia, que es la interpretación judicial de un ordenamiento jurídico del Estado y demás resoluciones judiciales emitidas en el mismo sentido por los órganos judiciales de un ordenamiento jurídico determinado. Tiene un valor fundamental como fuente del conocimiento del derecho positivo, con el cual se procura evitar que una misma situación jurídica sea interpretada en forma distinta por los tribunales. Esto es lo que se conoce como un principio unificador, que junta todas aquellas situaciones jurídicas para dar una sola resolución. En el caso de México, la jurisprudencia se genera por 3 medios alternos. La primera, a través de 5 resoluciones que tengan un mismo sentido, emanen de alguna instancia del Poder Judicial de la Federación, plenos o salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de los tribunales colegiados de circuito. Cuando nosotros tengamos 5 resoluciones que sean iguales, esta va a crear una jurisprudencia. También puede formarse jurisprudencia a través de contradicción de tesis, que consiste en que el Pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación resuelvan el criterio que debe sostenerse sobre una cuestión en particular, donde existen posiciones contrarias o diversas sostenidas. Y por último, va a ser en virtud de un mandato constitucional, constituirá jurisprudencia la resolución que emita la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver casos de controversia constitucional o de acciones de inconstitucionalidad. A esto, comúnmente la jurisprudencia se dice que son aquellas va a ser aquella que va a subsanar todas aquellas lagunas que tenemos en la ley, ya que a veces nuestras leyes puede haber una controversia con la Constitución o incluso en la Constitución pueden haber acciones inconstitucionales. Vamos a pasar con la doctrina jurídica. ¿Qué es la doctrina? Es el conjunto de enseñanzas que se basan en un sistema de creencia, que es lo que a nosotros nos van enseñando desde nuestras casas. Ahora, ¿qué se entiende por doctrina jurídica? Es el conjunto de opiniones emitidas por los expertos en ciencias jurídicas. Es una fuente formal del derecho, tiene una indudable trascendencia en el ámbito jurídico. La doctrina jurídica surge principalmente de las universidades que estudian el derecho vigente y lo interpretan dentro de la ciencia del derecho. La doctrina estudia los manantiales de donde brota el derecho, investiga el papel histórico y las relaciones existentes entre las diversas fuentes, esclarece el significado de las normas y elabora, para entender en toda su extensión, el significado de los modelos jurídicos. Ahora vamos a pasar con el tema de la realidad de los problemas jurídicos. En este tema creo que pues evidentemente sabemos qué es lo que enfrenta nuestro país con nuestro sistema jurídico. Sabemos que tal vez lo que se busca es que la sociedad tenga un orden jurídico, que la sociedad se pueda regir ante leyes. Entonces, esto es lo que busca. Para poder identificar cuáles son los problemas actuales del derecho, es importante saber que se cuenta con diferentes ramas que se encargan de diferentes áreas, sectores e incluso leyes, por lo que cada una enfrenta distintos tipos de problemáticas. Algunas de las áreas más populares del derecho son el derecho penal, que es aquel que sanciona todas las conductas ilícitas, el derecho laboral, que es aquel que busca que todos los derechos se les otorguen a los trabajadores, el derecho mercantil, que es aquel que se rige en base al comercio, y el derecho familiar, que es aquel que resuelve controversias del orden familiar. Y sabemos que cada una de estas tiene su ley en específico. Tenemos nuestra ley, nuestro código de comercio, nuestra ley federal del trabajo, nuestra ley civil, nuestra ley penal, que va a ser aquella que va a regir esto. Sin embargo, también tenemos nuestros códigos de procedimientos, que son aquellos que nos van a explicar cómo se va a ir desenvolviendo este problema. ¿Sabías que antes se utilizaba la clasificación que distinguía entre el derecho público y el derecho privado? El derecho público y el derecho privado, solamente su diferencia es que en el derecho público
forzosamente va a intervenir el Estado y en el derecho privado solamente es entre particulares. Sin embargo, con el paso del tiempo la diferencia entre estos dos sectores dejó de ser tan evidente, por lo que se optó por una tendencia de clasificación que se basa en los sectores de la realidad social, lo que aportó un enfoque mucho más multidisciplinario en el derecho. Bueno, los problemas actuales en el derecho penal, que va a ser en aquella ley en la que nos vamos a basar, esta área del derecho se encarga del conjunto de normas que tienen por objeto la sanción de las infracciones. En sentido amplio, el derecho penal comprende también las normas que tienden a las sanciones de los estados peligrosos. También se conoce como derecho criminal y en México alguna de las problemáticas que atiende es la corrupción, debido a que es muy bien cierto eso de que con dinero baila el perro. Entonces, si tú a un ministerio público que tu afán es molestar a una persona y le das algunos medios de prueba y sin embargo les das dinero, pues el Ministerio Público va a acomodar todo eso para que se pueda tipificar el delito. También vamos a encontrar los delitos informáticos, que van a ser todos aquellos que se dan a través de redes sociales y todo eso. Tenemos los delitos en contra del medio ambiente, ya que como no tenemos como México la cultura de cuidar nuestro medio ambiente, pues evidentemente no lo vamos a cuidar. Y existen delitos en contra del medio ambiente en nuestro Código Penal. Entonces también si nosotros dañamos el medio ambiente, pues vamos a tener nuestra sanción. Y también un problema actual que sabemos que de cierta manera es el que puede regir a nuestro México, es el crimen organizado, ya que es una situación muy complicada y realmente va a ser muy difícil que se pueda terminar con este crimen organizado. Sin embargo, pues México puede optar ok, yo te ayudo, tú me ayudas y todos estamos felices, y creo que de cierta manera es lo que se ha hecho. Este es el tema de la siguiente unidad, chicos. Espero y si tienen alguna duda me puedan escribir por WhatsApp y yo les contesto sus dudas.